Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 462, falta de comunicación. Ella no podía darle un heredero legítimo. Aparte de eso, Ariadne todavía no estaba segura de si era una buena pareja para Alfonso. Rompamos. Fueron palabras que subieron hasta su garganta y luego bajaron. La razón por la que ella no las pronunció no fue por egoísmo personal, ni tampoco porque la imagen de Alfonso corriendo hacia ella a través del bosque en las afueras de Trevero se le viniera a la mente. Fue porque sabía que no era su verdadera intención, expresada después de una profunda reflexión. Era simplemente un momento en que su deseo de no ser herida se asomaba. Ariadne respiró hondo. No, no es nada. Estoy bien. Ariadne abrazó a Alfonso. Ella no eligió a César. Eran personas con el mismo tipo de dolor. Pero no había ninguna ley que dijera que esas personas debían vivir juntas. Si las sirenas vivieran juntas, nunca conocerían las cadenas montañosas de la tierra ni el olor de los bosques llenos de oxígeno. A ella le disgustaba el mundo húmedo en el que vivía. Ariadne buscó a un hombre con 2 pies que la guiara a un vasto continente. Ariadne eligió a un hombre que le enseñaría lo que era el amor. Un hombre confiable, estable, sólido y que al menos hubiera experimentado el amor devoto de uno de sus padres. Pero si se invertía, significaba que Alfonso viviría con una mujer que no conocía el amor. ¿Qué mal había hecho él para terminar con una mujer tan inestable, y además una que no podía darle descendencia? Yo, tanto en mi vida pasada como en esta, solo te uso. Alfonso quien la detuvo cuando huía, y ella misma, quien lo tomó con gusto. No era tan inmadura como para decir rompamos, solo para no ser herida. Pero si después de reflexionar llegaba a la conclusión de que era lo correcto, bueno, si la conciencia y el deseo de Ariadne entraban en conflicto, ¿cuál ganaría? Es suficiente con ser una mejor persona que ayer. Esas fueron las palabras de Rafael. Él dijo, los pecados del pasado nunca desaparecen. La expiación no está en arrepentirse del pasado, sino en vivir bien el presente. Pero Ariadne pensó que el pecado que estaba cometiendo contra Alfonso era un proceso continuo. Debería parar, ¿será bueno para el que yo me vaya? Sí, lo será, podré vivir sin él. Había demasiadas cosas que considerar para tomar una decisión rápida. Algunas estaban dentro de su conocimiento y otras que ella aún desconocía. Por ejemplo, el periodo de Ariadne solía ser irregular, pero esta vez había pasado mucho tiempo sin noticias. Ella sabía que su periodo se estaba retrasando, pero aún no había conectado esto con otros pensamientos. Con la cabeza ya complicada sin saber este hecho, Ariadne cerró los ojos con fuerza. Alfonso, quien no pudo discernir lo que pensaba la mujer en sus brazos, simplemente le dio palmaditas en la espalda hasta que ella se calmó. Parecía fuerte pero era infinitamente frágil. Él tenía que protegerla. Ella, como un bebé, no podría vivir sin él. Alfonso encontraba alegría en ver a quienes estaban en sus brazos reír, crecer y ser felices. La sonrisa de Ariadne era en sí misma una alegría para él. Ella aún no lo sabía. Julia Elena finalmente había asimilado la enseñanza de su tutora de que debía ser una mujer proactiva, no solo con la cabeza sino también con el corazón. Después de superar el miedo y enfrentarse a León III, muchas cosas habían cambiado en comparación con cuando se había callado y esperado pacientemente. Princesa. Un momento. Mientras Julia Elena salía del comedor, el príncipe Alfonso, el futuro rey de Etrusco, la detuvo en el pasillo. El príncipe había estado evitando a Julia Elena hasta entonces. Ella entendía la posición del príncipe. Julia Elena había sido llamada para ser su esposa, pero a su lado ya estaba su esposa casada, con los ojos bien abiertos. Desde el punto de vista del príncipe probablemente le resultaba incómodo establecer contacto con la princesa de Manchique. Pero desde el punto de vista de Julia Elena, esto no era nada agradable. Ahora, era una situación en la que el prometido original la trataba con desprecio. Por mucho que se repitiera que era algo inevitable debido a sus circunstancias, que no había ningún error por parte del marquesado de Manchique y que no era por falta de su propio atractivo, se sentía un poco avergonzada. Además, aunque Julia Elena había llegado como representante y heredera de un estado soberano,
debido a la oposición de León III, no había podido reunirse con nadie que tuviera verdadero poder. Pero, sorpresa, tan pronto como protestó ante el rey, el príncipe apareció para una audiencia privada. Lamento molestarte mientras estás herida, y aunque no serán buenas noticias, hay algo que la princesa debe saber. El príncipe fue directo al grano sin rodeos. Pero incluso eso le agradó. Se sintió emocionada de otra manera, como si estuvieran discutiendo un asunto de estado importante. Pero entonces el príncipe Alfonso apareció y declaró: «Los caballeros del casco negro no irán a Dodesa». Julia Helena dejó escapar un breve suspiro de decepción. Había pensado que podría ser así, pero escucharlo de forma tan definitiva era diferente. Entonces la fuerza militar que Su Majestad prometió. Lo único que Su Majestad puede prometer es el ejército que puede movilizar. Esto era casi una comunicación directa de que él no obedecería las órdenes del rey de Etrusco, León III. No era algo que se dijera en público. Era una conversación secreta en el pasillo, por eso era posible. Julia Helena miró a Alfonso con ojos confundidos. Le dio pena verlo de pie, con los ojos muy abiertos, presionando una servilleta manchada de sangre en su rostro. Por muy inteligente que fuera, era una adolescente que había cruzado el mar sola, sin nadie que la ayudara en un país extranjero. ¿El rey con qué ejército puede movilizar? Alfonso añadió. No tenía planeado hablar tanto, pero quizás esta princesa, sutilmente ingenua, necesitaba un poco de ayuda. Hay 4000 guardias de élite. ¿Guardias? Julia Helena parpadeó. Inteligente como era, notó de inmediato que algo no encajaba. Los guardias son guardias porque no abandonan la capital. Además, era extraño que fueran 4000 hombres y número 4000 caballeros. Sí. De ellos, solo unos 50 son caballeros. Son los jóvenes de la capital. Por supuesto, son hijos de las familias más nobles. Con un rostro serio y un tono grave, dijo algo que no se sabía si era un cumplido o un insulto, y Julia Helena no pudo descifrar la intención del príncipe. Guardia de élite, jóvenes, familias nobles, ¿qué significa esto? La princesa de Manchique aún no sabía que el príncipe de Etrusco era un hombre que realmente decía solo los hechos. Las palabras de Alfonso no contenían juicios de valor. Eran simplemente hechos objetivos sin rodeos. Alfonso dijo sin rodeos. Si lo que la princesa espera es más que eso, regrese a su país. Era la mayor amabilidad que podía ofrecer a una mujer ajena. El magnífico ejército que la princesa de Manchique imaginaba no aparecería por muchas veces que se casara con César. Pero Alfonso, que solo veía el presente, pasó por alto el punto de que lo que Julia Helena quería no era un ejército, sino otra cosa. Según la lógica del príncipe, eso no era algo que una princesa, o cualquier mujer sensata, desearía. Lamento haberla retenido tanto tiempo mientras estaba herida. Un médico irá pronto a la habitación de la princesa. Era el capellán militar de los caballeros del casco negro. Esta sería la primera y última ayuda que la princesa recibiría de los caballeros del casco negro. Alfonso se dio la vuelta después de decir esto. Realmente solo dijo lo que tenía que decir y se fue. Julia Helena miró fijamente la espalda de Alfonso. Por otro lado, también había un hombre que vino a ver a Julia Helena y no dijo nada. En cuanto a la herida, estoy bien. El médico me trató bien. Dijo que no dejará cicatriz. Gracias por la visita. César, quien había dejado a Julia Helena parloteando sola durante mucho tiempo, finalmente inclinó la cabeza, justo antes de que se sospechara que le faltaba algo si seguía callado. Julia Helena pensó que este hombre tenía un talento asombroso para hacer hablar a las mujeres. Pero el rostro del duque, que había venido a visitar a la princesa enferma, tampoco era normal. «Oh, ¿por qué tienes la cara hinchada? ¿Esto azul es un moretón?» «No una cara de tesoro nacional como esta». «No es nada». Ni siquiera dio la excusa trillada de que se había golpeado o caído. Realmente es un hombre taciturno. Julia Helena pensó, sonrojándose. Si las innumerables mujeres de San Carlo que habían pasado por César hubieran escuchado esta impresión de Julia Helena, se habrían reído a carcajadas, agarrándose el estómago en grupo. La joven princesa sonrió ampliamente, mirando el rostro del duque César, que tenía un moretón morado igual que ella. Parecía un artículo de pareja.
Ambos tenemos moretones en la cara. No parece que dos moretones son un par. El duque cambió de tema de inmediato. Su Majestad el Rey León III, preocupado por la herida de la princesa, ha decidido enviarle un regalo. Esta era la razón por la que hoy se vio obligado a visitar a Julia Helena. Oh. Cuando Julia Helena resultó herida por sus acciones, León III se asustó de que esto pudiera escalar a un problema diplomático. Ya había hecho muchas cosas. Más problemas eran inaceptables. El rey decidió enviar al enviado con muchos regalos. Por supuesto, no había una necesidad lógica de que César fuera ese enviado. César había sido golpeado tan brutalmente el día anterior que fue una suerte que evitara tanto una conmoción cerebral como una fractura de nariz. Estaba en un estado en el que nadie podría decir nada si se negaba a hacer el recado. Que el duque, que debería haber estado enfermo, fuera reclutado y arrastrado hasta aquí fue obra de su madre. Yo arruiné tu vida, yo a ti. Rubina, a pesar de haber infligido un daño abrumador en su batalla con Ariadne, estaba a punto de morir de rabia por la pequeña parte que había sufrido. Yo te hice, yo te formé todo. Desde su nacimiento hasta el título de duque. Para Rubina, César era su creación, quien le debía todo. ¿Por qué haces tanto alboroto por algo que se dijo en una pelea? César reprimió las emociones de Rubina. Era la máxima resistencia que podía ofrecer. Pero su madre no era fácil. Rubina se enfureció. ¿Cómo no voy a estar enojada? Esa cosa insolente y sombría, lo que se dice en una pelea es la verdadera intención. Rubina se descontroló. Al final, César no tuvo más remedio que rendirse. Basta, iré, solo tengo que visitar a la princesa enferma. Por supuesto, no se puede hacer beber a un caballo llevándolo al agua, ni se puede hacer estudiar a un niño poniéndole un tutor. Así que el duque César, que visitó a Julia Helena, llegó con las manos vacías, habiendo tirado el ramo de flores que Rubina le había dado, y estaba inusualmente taciturno. Su Majestad le hará un vestido nuevo a la princesa. León III, de hecho, le había ordenado a César que llevara a Julia Helena a la mejor sastrería de San Carlo para hacerle un vestido de invierno. Pero César tenía la intención de pasarle esto a su madre, Rubina, y escapar. Solo esta visita de hoy ya había valido la pena. Pronto se pondrán en contacto. Se levantó de inmediato. Julia Helena respondió apresuradamente. Sí, nos vemos pronto. Fue una respuesta indirecta y retorcida, que insinuaba que esperaba que él viniera en persona. A la princesa Julia Helena le gustó mucho más el segundo encuentro que el primero. En el encuentro con el príncipe obtuvo información útil y la atención de un excelente médico, pero no hubo esa emoción que le hiciera latir el corazón. La visita del duque César fue breve y sin rodeos, pero impidió que la princesa durmiera. De verdad, los dos moretones parecen un corazón. El corazón de la adolescente comenzó a latir con fuerza. La estación de San Carlos se acercaba al invierno, pero su estación era la primavera vibrante misma. Alfonso fue convocado a la mañana siguiente por un furioso León III. Ariadne, a pesar de la insistencia de Alfonso, se negó a quedarse a dormir en el palacio del príncipe y regresó obstinadamente a la gran mansión de Mare. Alfonso no podía entender su terquedad, pero hoy, después de esta convocatoria, pensó que, en cierto modo, era una suerte que Ariadne hubiera regresado a casa. ¿Dijiste que amenazaste a Rubina y golpeaste a César en la cara? Al príncipe Alfonso no dijo nada, con la boca cerrada, a León III, quien estaba furioso preguntando si eso era algo que pudiera suceder en su palacio. Eso es un completo desprecio hacia mí. León III, frustrado por el silencio de su hijo, gritó. Di algo. Ese tipo. No llames así a tu hermano. Le pidió a mi esposa que tuviera una aventura.